Buenas tardes, mi nombre es Zoraida Zambrano. Voy a iniciar con el tema 6 sobre la ley procesal. Entonces podemos decir que estas son las que regulan la conducta y actividad del juez, las partes y las personas que intervienen en el desarrollo del proceso. En cuanto a su naturaleza, pertenecen al derecho público, es función del Estado y hay que tener en cuenta la voluntad de las partes que intervienen en el proceso. Es reconocida como la misión del juez. En cuanto a su jerarquía, el administrador de justicia aplica la norma constitucional y mantener la jerarquía de las mismas. La aplicación de la ley la realiza en un espacio y en un tiempo determinado. En cuanto al espacio, hace referencia al principio de la territorialidad de las leyes, es decir, que tiene que aplicarse la norma y de tener vigencia dentro del territorio nacional. Y en cuanto al tiempo, el juez debe tener en cuenta la eficacia de la ley procesal. Y para culminar, la actuación de la ley procesal es el último paso que realiza el juez, ya cuando él va a resolver el problema que se plantea, teniendo en cuenta la jerarquía, el tiempo y el espacio. Luego procede a interpretarla y la aplica al caso concreto, siendo este el sistema como debe aplicarse la ley dentro del desarrollo del proceso. Proceso y procedimiento. El proceso es el conjunto de actos jurídicos dentro de un juicio encaminados a dirimir una controversia a través de una sentencia, aplicando una ley a un caso concreto. El procedimiento es el conjunto de actos jurídicos dentro de un juicio encaminados a agotar una etapa del proceso para llegar a un fin determinado. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El proceso es el género y el procedimiento es la especie. Con el proceso se busca dirimir la controversia del juicio y con el procedimiento agotar las etapas del proceso. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que el proceso es el todo. El procedimiento es la forma como se va a tramitar el proceso dentro de un juicio. Y el juicio es la actividad intelectual que realiza el encargado del derecho. En este caso, ¿quién es el que implementa la justicia? El juez. Requisitos que se deben cumplir en la realización de los actos que componen el proceso. Aquí se hace mención al principio de legalidad, el cual está contemplado en nuestra Carta Magna en el artículo 38. Esto quiere decir que por medio de las normas sustantivas se van a permitir reconocer derechos e imponer obligaciones. Y con las normas procesales, que representan las normas de procedimiento, con las cuales se va a desarrollar el proceso. Por otra parte, el artículo 7 del Código de Procedimiento Civil señala el principio de la legalidad de las formas. Hace mención a que los actos procesales se deben realizar según lo previsto en ese código y en las leyes especiales. El 257 de la Constitución Nacional dice que el proceso es el instrumento fundamental para la realización de la justicia y las leyes procesales son como los medios o como las vías de las cuales se va a valer el juez para poder realizar esto de manera simplificada, uniforme y darle eficacia y eficiencia a estos procesos. Y también dice que se va a hacer esto de manera oral. Recuérdese que en Venezuela más que todo el procedimiento es oral, pero también en parte se trabaja de forma escrita. ¿Qué se busca con esto? Que nosotros vamos a hacer nuestras peticiones ante el órgano jurisdiccional para reclamar los supuestos o los derechos que nos han sido vulnerados. El proceso. Oralidad y escritura están en el 188 del Código de Procedimiento Civil. La bilateralidad dice que tiene que existir demandante y demandado. La concentración, que los actos procesales se hacen en una audiencia única. Así ocurre con los alegatos y pruebas previstos en el procedimiento oral. El fraccionamiento se caracteriza porque los distintos actos procesales se realizan en intervalos más o menos de tiempo prolongados. La mediación, aquí se hace referencia a que el juez, formando la opinión o criterio de bajo la influencia de actuaciones de otro juez, a lo que llaman comisionado, necesita realizar una inspección y entonces él delega eso a un juez auxiliar y es lo que se conoce con el nombre de comisión, que le va a permitir la evacuación de ciertas pruebas. La inmediación rige cuando todos los alegatos y pruebas se realizan con la intervención directa del mismo juez, que es el que debe sentenciar. El principio dispositivo dice que los jueces deben sentenciar conforme a lo alegado y lo probado. El inquisitorio, el juez tiene la potestad de actuar de motu propio en los casos en que la ley se antepone a la parte.
por lo menos el matrimonio, la patria potestad. Esto rige en materia civil y penal. La dirección formal y material del proceso, el artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, dice que la función del juez es buscar la verdad y lograr la economía procesal. El principio de contradicción lo tenemos en el 397 del Código de Procedimiento Civil, donde dice que los actos deben realizarse con la intervención de la contraparte, es decir, no es una sola, sino son las dos. Los principios de que las partes están a derecho dice que cuando se practica la citación para la contestación de la demanda, pues automáticamente las partes se dan por enteradas. La igualdad es que todas las personas que forman parte de esa demanda tienen que tener el mismo trato en el ejercicio de los derechos similares. La publicidad dice que los actos del proceso deben ser públicos, pero en algunos casos el mismo tribunal considera hacerlos a puerta cerrada. El principio de la responsabilidad dice que cuando los funcionarios públicos infringan la ley o por abuso de autoridad se les demuestre la falta de probidad. El principio de economía procesal está en el artículo 26 de la Constitución Nacional. Esto se basa en cuanto a los gastos que han de ser proporcionales con el valor económico del objeto del litigio. El principio de la celeridad dice que los actos de sustanciación procesal deben ser realizados en el menor tiempo posible. El principio de probidad y lealtad procesal aparece en el 170 del Código de Procedimiento Civil y se pretende que como las partes, como sus abogados, actúen con lealtad y honorabilidad en los distintos actos procesales. Y el principio de la preclusión, el 364, dice que el acto procesal que no haya sido realizado en la oportunidad prevista ya no podrá realizarse porque cada etapa del proceso se desarrolla en forma sucesiva y preclusiva sin que se pueda regresar una vez se haya cumplido el lapso de tiempo. Es una secuencia. Se dice que la función jurisdiccional la ejerce el Estado a través de muchos tribunales que son distribuidos dentro del país dependiendo de la cantidad de la población que existe y debe ser proporcional a la división político-territorial de nuestro país. Para Alsina, la competencia es la aptitud que posee el juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado, es decir, es la capacidad de un individuo para desempeñarse de manera eficiente, eficaz y correcta en una actividad y contexto determinado. Así como nos da la pauta para individualizar el tribunal que puede conocer un determinado asunto, ya sea un tribunal ordinario o un tribunal especial. La incompetencia y la falta de jurisdicción. La incompetencia se plantea solamente dentro del orden judicial interno y se configura por el hecho de excluir a un juez del conocimiento de una causa por las limitaciones señaladas en la ley, toda vez que el asunto debe ser conocido por otro juez de la República. En cuanto a la falta de jurisdicción, dice que cuando el asunto sometido a la consideración del juez no se corresponde con los poderes o atribuciones y deberes que comprenden la función de administrar justicia, porque más bien el asunto le corresponde a otras atribuciones e instancias asignadas por la Constitución y demás leyes, es decir, a otros entes del poder público, o porque debe ser considerado por un juez extranjero. La clasificación de la competencia habla de la competencia en razón del territorio. Dice que el juez solamente va a ejercer su competencia dentro de un determinado territorio que se conoce con el nombre de circunscripción judicial. La competencia por la materia es la ratio materia. Se dice que se toma en cuenta la relación jurídica objeto de la controversia y con fundamento a esa naturaleza se determina el conocimiento de la causa. También se hace mención a que esa distribución de los asuntos es lo que determina la existencia de la jurisdicción ordinaria. Ahí es donde se habla de la parte civil, penal, contencioso administrativo y las llamadas jurisdicciones especiales. Y la última es la competencia a razón de la cuantía, la ratio cuantitativa. Esta se establece según el valor de la demanda que se reparte el asunto entre los jueces. Esto permite a un determinado grupo de jueces conocer del litigio y de allí la importancia de establecer cómo se determina el valor de la demanda. El Consejo de la Judicatura es el único ente que está garantizado para establecer las circunscripciones judiciales, la competencia por la cantidad, los fueros de competencia.
es la exigencia de la subordinación del interés ajeno al interés propio. Sus características hablan de la pretensión, que es la afirmación realizada por el solicitante, donde con los elementos de hecho y derecho necesarios para instruir al juez sobre la referida afirmación que él necesita y que va a ser la petición. La falta de jurisdicción. Comprende el recurso de regulación de la jurisdicción que está reflejado en el artículo 6 del Código de Procedimiento Civil. Es cuando el juez dice que tiene jurisdicción para conocer de una causa determinada y él mismo interpone y ratifica dicha afirmación. Hay dos casos en los cuales el juez no tiene jurisdicción. El primero, cuando el asunto de que se trata no pertenece a la esfera del Poder Judicial, es decir, debe ser conocido por otro órgano administrativo. Esto está en el 59 del Código de Procedimiento Civil. Y en otro caso, que el juez no tiene jurisdicción, es cuando este asunto debe ser conocido por un juez extranjero. El órgano competente en lo que respecta a la regulación de la jurisdicción es el Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Político-Administrativo. Y ahí se habla de un lapso de 10 días a partir de que se reciban todos los recaudos para decidir respecto de la solicitud y fundar esta decisión en lo que conste en los autos para decidir en preferencia sobre otros asuntos. La incompetencia es la especial situación en la que un juez declara no tener competencia objetiva, es decir, por la materia, por la cuantía o por el territorio de oficio o porque así lo solicita una de las partes. Esta decisión comprende que el tribunal se desprende del conocimiento de la causa y lo remite al tribunal que él considera competente. La litispendencia es un principio del derecho procesal cuyo objetivo es evitar la duplicidad de juicios. Habla de un concepto legal según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Se busca preservar la seguridad jurídica y el orden procesal, evitando que se produzcan sentencias contradictorias sobre un mismo asunto. El conflicto negativo es un incidente procesal que se produce cuando dos órganos jurisdiccionales entienden que no son competentes territorialmente para conocer de un asunto, teniendo la obligación de remitir todas las actuaciones al órgano superior común, a fin de que dirima acerca de la controversia. Una sentencia que encontré de ejemplo de esto fue un procedimiento de cobro de prestaciones sociales que fue recibido por el juzgado cuarto de primera instancia de sustanciación y mediación en el estado Aragua y ellos automáticamente mediante decisión ellos la pasaron, se declararon incompetentes y se planteó un conflicto de competencia. Como consecuencia de esto, se solicitó de oficio la regulación de la competencia y remitieron este expediente a la Sala de Casación Social. También con anterioridad se había introducido una demanda relativa a la tercería ante el juzgado tercero de instancia en lo civil, mercantil y agrario en el estado de Aragua también, y ellos la declararon incompetente. De ahí se observé que la sala para regular el conflicto negativo de competencia, surgido en este caso, en el caso que se presentó, es el Tribunal Supremo de Justicia, que la sala que tiene relación con ello y debatió para decidir esos conflictos de competencia cuando no exista tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico. También se decía que la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia determinó cuál era la sala competente para regular y dirimir acerca del conflicto negativo de competencia que se presentó en los tribunales ordinarios o especiales que mencioné anteriormente, teniendo presente siempre el orden jerárquico. En el Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala de Casación Social, también se declaró incompetente y se
que se envió pues al Tribunal Supremo de Justicia a la regulación de competencia. Y para finalizar, la tramitación, que es la forma que tienen las partes de solicitar que se revise la decisión interlocutoria en la cual el juez declaró su competencia o incompetencia. Aparece en el artículo 67 del Código de Procedimiento Civil y dice que se dan 5 días siguientes a la decisión. Buenas tardes, apreciado profesor. Mi nombre es Isabel Varela y voy a continuar hablando sobre el tema 10, la acumulación de pretensiones. Voy a dar explicación por separado de este concepto. La acumulación hace referencia a un acto procesual en el cual en un solo proceso se reúnen dos o más causas para que sean resueltas en una sola sentencia, esto con el fin de unificar en un solo proceso. Las pretensiones son declaraciones de voluntad expresadas por medio de las partes. Es un acto que es reclamado ante una autoridad judicial, hecha en una petición para que sea concedida por dicha autoridad. Asimismo, el unificado entiendo que es cuando una persona, por medio de un acto procesal, reúne dos o más pretensiones para que sean decididas en una sola sentencia. Advertencias que se deben tener en cuenta. Las pretensiones acumuladas deben tener por lo menos un mínimo elemento. Este puede ser las partes, el objeto o la causa. Lo que se busca es no tener sentencias que sean contradictorias, con ello lograr el principio de economía procesal. Este acto es decidido por la parte que demanda o por actuación del juez de acuerdo a lo solicitado por las partes y a los supuestos legales. Elementos, sujetos de la pretensión. Esta también es entendida como las partes, el demandante o actor, que es quien busca obtener un derecho a su favor. El demandado, que es ante quien se exige el derecho. Esto debe existir un interés común entre las partes. Tenemos el objeto o petitum, que es el efecto jurídico perseguido y motivo de la demanda. La causa petendi, que es el hecho jurídico que el demandado expresa en el fundamento de sus pretensiones. Clases de acumulación. Según la oportunidad, esta puede ser inicial, que es el supuesto inicial de la demanda contenido en el libelo o escrito de la demanda. Sucesiva, que es cuando se unen dos o más procesos que van luego del inicial. Según la forma, es simple, que inciden las pretensiones acumuladas de forma concurrente, sin importar que sea inicial o sucesiva. Y subsidiaria, el autor propone una pretensión y en caso de ser rechazada presenta otra pretensión. Dentro de esta clasificación existen dos supuestos. Primero, según el artículo 78 del CPC, que nos indica que podrán acumularse dos o más pretensiones dentro del mismo escrito de la demanda, una como subsidiaria de la otra, siempre y cuando no sean incompatibles entre sí. Y en caso de que se resuelva la primera pretensión, entra en vigencia la siguiente pretensión a resolver. Según la iniciativa de las partes, existe la acumulación facultativa, que ocurre en la acumulación inicial y la de pretensiones, y cuando queda de facultad del juez declararlo. Y la imperativa, el juez acuerda de oficio cuando se dan los supuestos legales o que las partes lo solicitan. La inecta acumulación de pretensiones. Esta hace referencia a los casos en que no pueden acumularse en el mismo nivel o varias pretensiones. Por ejemplo, pretensiones que se excluyan o contradigan entre sí. También que las pretensiones deben ser de conocimiento del mismo tribunal. Los procedimientos de las pretensiones deben ser iguales. De no serlo, no podrá proceder. Hay un supuesto excepcional donde se pueden acumular pretensiones incompatibles siempre y cuando sean propuestas a resolver de manera subsidiaria. Acumulación de autos. Es la acumulación sucesiva de pretensiones que se produce cuando se reúnen dos o más procesos en curso con el objeto de que constituyan un solo juicio y sean terminados por una sola sentencia. ¿En qué casos no procede la acumulación de procesos? En los casos que los procesos no sean de la misma instancia, no habría unidad de procedimiento. Los procesos de tribunales civiles o mercantiles ordinarios no pueden acumularse con procesos que cursen en tribunales especiales. Cuando los asuntos tengan procedimientos incompatibles y cuando un proceso tenga vencido su lapso probatorio, y en los procesos deben estar citadas las partes para la contestación de la demanda. Tema 11. De la recusación e inhibición de los funcionarios judiciales. La inhibición es una extensión voluntaria por parte del juez u otro funcionario judicial o auxiliar de intervenir en un juicio. Esta no es una simple voluntad, sino un deber que impone la ley al funcionario. Esta brinda el conocimiento de que existe una causal la cual impida participar en el asunto. Se considera que se encuentra impedido debido a pérdida de imparcialidad o por falta de competencia. La recusación
es un instituto que consiste en la facultad que tienen las partes de pedir que se aparte a un juez el cual sea sospechoso de parcialidad. No solo se puede hacer contra el juez, sino también contra un asesor, contra un perito, un secretario o un funcionario que tenga intervención en el proceso. Causales. Tanto para la inhibición como para la recusación se tienen las mismas causales, entendiéndose por ello lo que se encuentra establecido de manera taxativa en la norma, esto con el fin de hacerse cumplir. De esta forma lo encontramos establecido en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil y en el 89 del Código de Procedimiento Penal, Código Orgánico Procesal Penal. Fundamento. Los funcionarios que intervengan en un determinado proceso deben ser imparciales. Con ello se cuida el correcto uso de la justicia para que los ciudadanos gocen de una justicia veraz, equitativa y neutral. ¿Quiénes están sujetos de inhibición y recusación? Para ambos casos va desde el juez, secretarios, asociados, alguaciles, los jueces comisionados, asesores, peritos, intérpretes y demás funcionarios ocasionales o auxiliares. Esto según el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, en el artículo 27 del Ministerio Público y en el 34 y 87 del Código de Enjuiciamiento Criminal, los cuales regulan la recusación de los jueces en los juicios penales. Oportunidad. En la inhibición se tiene la presencia desde el momento en que se conozca existencia de la causal. En cambio, en la recusación existen diferencias entre la jurisdicción penal, los procesos civiles y contenciosos administrativos. En la recusación se denota la diferencia en que la jurisdicción penal para jueces y secretarios es hasta el día hábil antes del acto de informes, según el artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Y en procesos civiles y contenciosos administrativos es antes de contestar la demanda. Si la causa ocurre luego de la contestación, se daría hasta el día de conclusión del lapso de pruebas. Si se trata de un juez o secretario que intervenga luego del lapso de pruebas, se dará dentro de los 3 días siguientes de su aceptación. Formas de inhibición y recusación. Para la inhibición se refiere a que el funcionario debe expresar de forma escrita o por diligencia justificando su inhibición. Y por parte de la recusación en materia penal debe hacerse por escrito o diligencia según el artículo 36 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Y en materia civil no puede hacerse por escrito, debe proponerse mediante diligencia ante el juez en horas de despacho del tribunal. El allanamiento. En cuanto al tema en cuestión, se refiere a permitir a un funcionario judicial legalmente impedido que se aboque al conocimiento de la causa, de la cual ya se había inhibido. Sin embargo, existen excepciones ante el allanamiento, que denomina el legislador en casos como que el funcionario sea ascendiente, descendiente, hermano o cónyuge de una de las partes, y que el funcionario tenga un interés directo en el problema. Recusación criminosa. Se da a cabo cuando se le acusa de un hecho deshonroso, ofensivo o falso a un funcionario. Este produce efectos especiales y sanciones. Estas van desde o el artículo 34 del Código de Enjuiciamiento Criminal. Cuando se en la ley, también cuando se haga no conocimiento. Sin embargo, si llega a intervenir la parte, lo podrá acusar solo si llega a demostrarse que éste tenía conocimiento de tal impedimento. Tema 12. El secretario y el alguacil. Ambos son órganos que se encuentran dentro de la estructura del tribunal que administra justicia. Estos no son encargados directos de administrar justicia, pero sí son funcionarios auxiliares que son fundamentales para la ayuda del juez. El secretario. Este es un funcionario el cual es de ayuda al juez para las funciones de suscribir los actos, resoluciones y sentencias, brindando un resguardo a los actos que se llevan a cabo dentro del proceso. Todas sus funciones se encuentran reflejadas en Código de Procedimiento Civil del artículo 104 al 114. El alguacil. Este es un funcionario encargado de velar por el orden y mantener la seguridad dentro del tribunal, así como también practicará las citaciones y notificaciones que queden a su cargo. Esto se encuentra reflejado en los artículos 115, 116 y 117 del Código de Procedimiento Civil. Funcionarios ocasionales del tribunal. Estos son escribientes, auxiliares como peritos o intérpretes, así como también los relatores, expresados en el artículo 125 del Código de Procedimiento Civil
y en el artículo 15 de la Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias.